¿Qué tal, hermanos? Continuaremos en este día con la serie de El Código del Amor. En esta ocasión, nuestra prédica lleva por nombre El amor ágape, amor de Dios en acción, parte 1. Amados hermanos, a menudo se menciona que debemos amar a las demás personas conforme al amor perfecto de Cristo, el cual se describe en el libro Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Sin embargo, abordar el tema del amor ágape, o sea, el amor divino de Dios, pensando que los seres humanos podemos amar como el apóstol Pablo describe, el amor perfecto de Dios, nos deja de entrada, hermanos, anulados totalmente ante la incapacidad humana de amar en este nivel de amor divino, lo cual trae como consecuencia enredos emocionales, disensiones, juicio, frustración, falsedades, apariencias y comparaciones de unos con otros. Y es que la revelación de Dios nos muestra que enseñar a los creyentes que debemos de amar a nuestros semejantes conforme a el libro Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, nos muestra que nosotros no podemos generar esa calidad de amor porque su fuente es divina. Y esto nos frustra y nos irrita porque nosotros, por nuestra condición humana, nunca podremos generar este amor divino en nuestros corazones. Amados hermanos, expresar el amor divino humanamente es imposible, y la razón es porque el amor descrito en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, es la expresión del amor ágape, el amor de Dios, por lo cual no es humano y no está en nosotros generarlo. Pero vayamos, si les parece, a leer estos versículos del apóstol Pablo, que escribió inspirado por el Espíritu de Dios en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Y la palabra de Dios dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Hermanos, el amor ágape para nosotros los seres humanos lo vemos como un acto de voluntad que no se basa en las emociones ni en las circunstancias. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, describe 15 acciones del amor ágape, y cada una de ellas muestra un grado de santidad. Amados hermanos, a continuación estudiaremos los 15 atributos del amor ágape de 1 Corintios 13. Hermanos, la revelación incluye que hay una esperanza clara. Sí, es cierto, no podemos generar el amor divino de Dios en nuestra mente y corazón por nuestra naturaleza humana, pero sí podemos reflejar este amor a través de los 3 amores humanos según nuestro diseño dado por Dios, es decir, a través del amor
estorgos, del amor filios y del amor eros. A continuación veremos estas acciones del amor ágape que Jesucristo nos enseñó. Si les parece, vayamos a la primera. Y la primera dice la palabra: el amor es sufrido. Bien, hermanos, en nuestro tiempo la palabra sufrido la podemos entender mejor como paciente. Nuestro Señor Jesucristo fue muy paciente con sus discípulos, porque a los discípulos se les dificultaba entender el sentir de su maestro. Por ejemplo, cuando sus mensajeros fueron rechazados en una aldea de Samaria, veamos cómo Jesús se relacionaba pacientemente con Jacobo y Juan. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y versículos del 54 al 56, nuestro Señor Jesucristo dijo: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 54 al 56. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue paciente con sus discípulos, aunque éstos no entendieran los propósitos de Dios en Cristo. Jacobo, es decir, Santiago y Juan, aún tenían una actitud mental contraria a la de Cristo. Es por eso que Él los reprendió. Nuestro Señor Jesucristo no los desechó por esto, ni por otras muchas cosas más, sino que esperó pacientemente durante los 3 años que estuvo con ellos en su ministerio, a que por medio de su relación diaria y continua, ellos comprendieran el carácter y propósito de Jesús. Y lo mismo sucede, amados hermanos, hoy en día con nosotros. El Señor es paciente con nosotros porque sabe que Él perfeccionará su obra en nosotros. Hermanos, la paciencia de Jesús, o sea, el ser sufrido, es una parte importante de la expresión de su amor por los demás. Es la base de su relación personal con sus apóstoles y discípulos. Y la prueba está en que incluyó a Judas Iscariote en este amor sufrido, sabiendo que él lo habría de traicionar. Esta característica del amor de Cristo la podemos expresar a través de nuestros amores humanos por medio de una decisión de voluntad firme e intención clara de santificar todas nuestras relaciones interpersonales. El segundo atributo es que el amor es benigno. Jesús realizó un acto de benignidad al alimentar a los 5,000, pues tuvo compasión de ellos, porque, dice la palabra, parecían un rebaño sin pastor. Después de alimentar a esta multitud, envió a sus discípulos a la otra orilla del lago, mientras él subía al monte a orar, y mientras oraba, los vio a la distancia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 48 al 50, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 48 al 50. Queridos hermanos, Jesús nos enseña a no juzgar nunca a los demás por nada, ni por sus pecados o por su falta de fe, así como lo hicieron sus discípulos al ser presas del temor cuando estaban en la barca. Jesús no les juzgó, sino que les animó a que confiaran en Él. Así Cristo nos enseña ahora, queridos hermanos, a aceptarnos unos a otros con benignidad, la cual en Jesús es una muestra de la santidad de sus propósitos. El tercer atributo del amor es que no tiene envidia. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en forma muy modesta y además así vivió toda su vida entre nosotros. Jesús no tuvo ni procuró riquezas materiales. Andando Jesús por el camino, dice la Biblia que se le acercó una persona y le dijo que le seguiría a donde quiera que él fuera, a lo cual nuestro Señor Jesucristo contestó en el Evangelio de Lucas 9, versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 58. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nunca se comparó con nadie, ni tampoco codició nada, porque tenía contentamiento con todo lo que recibía del Padre, lo cual revela en Cristo un corazón santo enfocado en el Padre Celestial. Hermanos, la aplicación práctica de esto reflejado con los amores humanos, el amor de Cristo, es amar a los demás sin juzgarles de corazón santo. Hermanos, la envidia es un pecado que surge de compararnos unos con otros y por codiciar y juzgar lo que otros tienen. La aplicación práctica es reflejar por medio de los amores humanos el amor de Dios con un corazón santo, apartado para vivir el reino de Dios, separándonos de las prácticas del mundo, consagrándonos completamente a Dios y cada día santificándonos por medio del alimento espiritual, por medio de la palabra de Dios. El cuarto atributo es el amor no es jactancioso. Hermanos, el amor no es jactancioso, es decir, no presume ni alardea, porque piensa más en el bienestar de los demás que en el bienestar propio. El amor no es egoísta, sino que considera su interés, más bien dicho, concentra su interés en los demás. Por ejemplo, busca hacer el bien a otros sin importar los prejuicios de los demás.
El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice: por ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo no buscaba su propia gloria, amados hermanos. Jesús buscaba agradar al Padre por medio de su obediencia. Su propósito era glorificar a su Padre Celestial. Su propósito era santo. El amor de Cristo no era jactancioso porque sus palabras eran santas. Hermanos, la aplicación práctica en nuestra vida para reflejar la característica del amor que no es jactancioso de Cristo es hablar con los demás siendo agradecidos, empáticos y amables intencionalmente y con decisión firme de hacerlo. El quinto atributo que veremos hoy de el amor ágape es que el amor no se envanece. En la Biblia, queridos hermanos, vemos muchos ejemplos de la humanidad con la que Jesús daba testimonio a los demás. Si les parece, vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 20, versículos del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Amados hermanos, Jesús nos enseña el verdadero servicio santo. El verdadero servicio es no servirnos de los demás. Si alguno de nosotros está en una posición de poder, no se debe valer de esta para aprovecharse de los demás. Jesús dijo que el que quisiera ser más grande en su reino tendría que hacerse el más pequeño para servir a los demás. Este es el verdadero servicio santo. La vanidad es pecado. Hermanos, la aplicación práctica en nuestra vida para reflejar este atributo del amor ágape de Dios es servir a los demás con buena actitud intencionalmente, como si estuviéramos sirviendo al Señor, con toda responsabilidad, sabiduría y prudencia, agradándole en todo. Termino con esto. Amados hermanos, les animo en este día a reflexionar en estos 5 primeros atributos del amor ágape con el que Cristo nos amó. Nos ama y nos amará eternamente. Y roguemos al Señor que nos conceda negarnos a nosotros mismos para poder reflejar su amor perfecto a través de los amores humanos, para amar a nuestros hermanos de la manera correcta que agrada y glorifica a Dios. En nuestras siguientes predicaciones continuaremos estudiando los restantes 10 atributos del amor ágape de Dios. Amén. Oremos. Señor,
Te damos gracias por concedernos en este día escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias también por la presencia de tu Espíritu en este lugar. Concédenos, por favor, Señor, aprender a amar a nuestros hermanos como Jesús nos amó, reflejando el amor ágape de Dios a través de nuestros amores humanos. Concédenos, Señor, amar de la forma correcta a las demás personas para honrarte y glorificarte. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro amado Señor, Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.